¿Qué tal a todos? Estamos nuevamente en la obra de Casa Naranjos para ver los avances y procesos de obra que estamos llevando a cabo hasta el día de hoy en la obra. El día de hoy recibimos la visita de un grupo de estudiantes que les vamos a dar un recorrido en la obra y una explicación de los procesos constructivos para de esta manera adentrarlos a cómo se edifica lo que se diseña en papel o en una computadora, cómo hacerlo realidad, ¿no? Entonces, vamos a recorrer la obra junto con los estudiantes, a ver qué dudas salen. Entonces, a ver, de aquí abajo antes de subirnos a planta alta. Pues yo sí vi varias que tengo dudas. Ujú. Vi en las ranuras Ajá. de varias que vi malla. Pero Ajá. me quiero imaginar que es que cuando enjarran es para que no salga la manguera, ¿no? No necesariamente para eso. Haz de cuenta que en el muro estamos empotrando tubería. Esta tubería es normalmente puede ser de CPVC, en este caso estamos utilizando tubería Tubo Plus, que es una tubería color verde para reconocerla. Y como la estás empotrando en el muro, tienes que hacer una ranura en el muro, ¿sí? O sea, tienes que demoler una parte del muro para remeterlo. Entonces, después de eso, tú tienes que darle un recubrimiento para darle un acabado al muro, que puede ser enjarre, puede ser algún pulido, o puede ser algún azulejo o fachaleta. Entonces, como aquí van a ser enjarres con acabados pulidos, nosotros, primeramente cuando tenemos la tubería, primero recibes con mezcla con cemento para proteger la tubería y tenga algo sólido, por si de repente los carpinteros llegan y quieren perforar, pues hay algo que lo protege. Entonces, una vez que lo rellenaste con mezcla, que es recibirlo o encofrarlo, colocas esta malla para dar un cuerpo al enjarre, porque sin esta malla, si tú empiezas a enjarrar este muro sin esa malla, esos tubos van a tener movimiento porque hay agua transitando por esa tubería a presión. Entonces, pues obviamente hay una vibración en esos tubos. Entonces, eso va a hacer que el enjarre reviente. Es lo único que va a pasar, digo, no es nada grave, pero estéticamente hablando, pues se va a ver feo tener grietas en tus muros por todas las tuberías. Esto es en los tubos en la parte baja, que aquí ni siquiera se van a ver porque vamos a tener un mobiliario. Este muro en realidad ni se va a ver, pero esa malla es para evitar el agrietamiento del enjarre, que lo podemos ver en mangueras, en todas las instalaciones. Ahí, por ejemplo, no se ha ni siquiera recibido con mezcla y mucho menos colocado malla, ¿sí? Entonces, allá, por ejemplo, ya colocaron la malla, falta que la reciben con mezcla, ¿sí? Entonces, todas esas mangueras, si no les colocamos malla, puede que tengamos la suerte de que no reviente, pero muy seguramente, con el tiempo, va a salir una grieta justamente por donde pasan esas mangueras, esos poliductos, se va a agrietar el enjarre. Entonces, esa malla lo que hace es hacer un cuerpo que aunque haya movimiento, el enjarre está en esa malla que está fija. Obviamente se da mucho el caso a que no se pongan esas preparaciones porque son trabajos anticipados a problemáticas que ya conocemos, ¿no? Porque obviamente ha pasado que si un día metiste un poliducto y al albañil se le fue a poner la malla o no quiso poner la malla porque no le dieron ganas, se representa la grieta. Entonces ya sabemos que eso es lo que sucede, pues simplemente colocamos una mallita antes de y con eso queda. Que también lo vamos a ver en la losa, tenemos ahí otro proceso con malla pajarera, que es con la misma función, pero ya arriba lo explicamos, ¿va? Oye, Arqui, ¿y esta superficie negra del techo, para qué se usa Ahí les esas va. tablas? Pues yo creo que está mejor explicarlo por aquí, por abajo, que por arriba. Tenemos diferentes tipos de cimbra para la losa y tenemos diferentes tipos de losas y diferentes tipos de altura. Entonces, ahorita entramos más en detalle con la losa. Pero, si pueden observar en el ingreso de la casa, llevamos una cimbra color negro, digamos, a diferencia de toda la cimbra que hay en la casa que es con charola metálica, ¿sí? Entonces, aquí, la razón por la que estamos utilizando este tipo de cimbra es porque vamos a dejar la losa aparente, ¿sí? No la vamos a enjarrar, no la vamos a recubrir con algún fachaleta, azulejo, piedra. Va a quedar aparente el concreto en su tonalidad y como es. Vamos a retirar la cimbra una vez que colemos la losa y así como quedó, así quedó, no se le hace nada. Entonces, esta cimbra tiene las caras lisas, no tiene ni siquiera la veta de la madera, ¿sí?
tiene ambas caras lisas y se utiliza, es un triplay de 18 milímetros con caras lisas que sirve para cimbras aparentes, ¿sí? Porque más adelante en la parte de arriba vamos a ver cimbra con triplay, que es triplay de segunda. No estamos cuidando las caras lisas, ¿sí? Porque no va a ser aparente, vamos a enjarrar esos colados. Pero como este colado no se va a enjarrar, estamos utilizando esta cimbra lisa con triplay de 18 milímetros para cimbrar todo este ingreso y dejarlo aparente, ¿sí? Por eso estamos utilizando este tipo de cimbra. Mientras que la cimbra dentro de la casa es una cimbra. Ah, ya, sí cambia. Es una cimbra de charola metálica, en la cual no estamos teniendo cuidado con la estética de la loza, ¿sí? En esta loza, colamos loza, retiramos la charola y tenemos que enjarrar todavía toda la bóveda de nuestra construcción, ¿sí? Entonces, esos son los diferentes tipos de cimbras que puedes utilizar para una loza. ¿A qué se refiere Arqui con enjarrar? Con enjarrar. El enjarre es cuando aplicas un recubrimiento a un muro, ya sea una pasta o simplemente con mezcla de mortero o cemento, según tu presupuesto o gustos también. Entonces, ese enjarre consiste de una mezcla de arena de río, mortero o cemento y agua, ¿sí? Entonces, con esas mezclas, más bien con esos materiales los mezclas y consigues una mezcla de mortero o de cemento, según sea el caso, el cual lo aplicas en el muro para darle un mismo acabado, ¿sí? A todo, pues ya sea el exterior o el interior, que tenga un mismo acabado. Esconder la estructura del muro, ¿sí? Porque no estamos cuidando la estética, no estamos cuidando la junta del bloc, así como lo vimos en los ladrillos de la fachada. Entonces, es más que nada para darle estética al muro y recubrirlo también contra las humedades o filtraciones de agua, sobre todo en el exterior. Ya que si tú dejas un muro así expuesto al exterior y llueve el día de mañana, toda esa humedad que reciba se va a representar dentro de tu casa. Entonces, si no tienes ni siquiera enjarrado por fuera, lo que va a pasar por dentro es que se va a empezar a hacer blanco el bloque y después van a empezar a salir sales, lo que es el salitre y humedades. Entonces, eso es en caso de que enjarraste por fuera. Digo, de que no enjarraste por fuera. Si sí enjarraste por fuera, pero por dentro no, también corres el riesgo un poco porque no estás protegiendo. Todavía tienes que impermeabilizar el muro antes de enjarrarlo para darle una correcta protección, porque el enjarre no te garantiza su protección, solamente te ayuda con la estética, ¿sí? Y también le da cierta rigidez al muro al recubrir todos los castillos y bloques en conjunto, pero meramente es un acabado estético el enjarre. Incluso podríamos dejar toda la casa en block y estructuralmente hablando no le pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces es algo meramente estético para darle un acabado uniforme a todos los muros. Muy bien, qué interesante, arquitecto. Oiga, Arqui, ¿cuál de estas dos es más cara? Muy buena pregunta. Ahí les va. La cimbra más cara es la aparente, la que es de triplay de 18 milímetros, ya que al llevar las caras lisas lleva un proceso, no es una hoja de triplay común y corriente, entonces eso eleva el costo. Además, en la mano de obra también impacta el costo, ya que el costo por metro cuadrado es mucho más bajo para cimbrar esto con charola que el de la cimbra aparente, porque la cimbra aparente no solamente es colocarlo en su lugar, antes de colocarlo hay que habilitarlo, que esto quiere decir que tienes tu hoja de triplay y esa hoja hay que colocarle un cuerpo, digamos, de barrotes. Varios barrotes los clavas al triplay, o más bien el triplay lo clavas a los barrotes. En una hoja de triplay tiene más o menos 1.22 por 2.44. Entonces, en ese 1.22 vas a meter aproximadamente de 5 a 6 barrotes en sentido vertical y vas a enmarcar todo ese triplay también con barrotes y eso le va a dar rigidez a la hoja, ya no se va a pandear. Entonces, todo eso tienes que hacer antes nada más de subir ese triplay. Entonces, eso en mano de obra ya te elevó los procesos en costos al doble, ¿sí? Sin pensar en el material. En mano de obra se te eleva al doble el poner una cimbra aparente a una cimbra con charola, ¿sí? Entonces, desde ahí ya se te elevó. Y en cuanto a material, estas charolas muchas veces las rentamos, no las compramos ni las tenemos, a menos que seas una constructora de mayor capacidad, pues sí tienes tu equipo.
Pero cuando es una empresa chica o mediana que te dedicas a construir casa, habitación más que nada, lo más común es que rentemos el equipo, ¿sí? Todos estos puntales metálicos y toda esta charola metálica es rentada. Una vez que nosotros terminemos de colar nuestra losa y quitemos la charola, la regresamos y se acabó ahí el gasto, ¿sí? Entonces, todo depende de qué tanto vayas a utilizar la charola. Si estuviéramos construyendo algo con más pisos, con más altura, tal vez sí conviene comprar la charola y te sale todavía mucho más barato porque la utilizas varias veces, ¿sí? Pero en una casa que solamente la vas a utilizar una sola vez, es muchísimo mayor el gasto si compras la charola y por esa razón solamente la rentamos. Mientras que la cimbra aparente de triplay sería imposible rentarla, ya que como el acabado es liso, pues obviamente si la reutilizas muchas veces dejas de tener ese acabado y no la puedes reutilizar varias veces. Entonces, por esa razón, solamente la puedes utilizar una vez y eso te obliga a comprarla, aunque sea en bajas dimensiones, en dimensiones cortas, eso te obliga a comprar el material. Entonces, por esas razones siempre va a ser más caro cimbrar de manera aparente. Excelente. Bueno, vi que hay la dala intermedia Ajá, y vi que está ladrillo. Y se me hace como pues, sorprendente, ¿no? Porque no sé excelente. qué es un ladrillo y un block. Sí, esos son procesos constructivos estructurales. Eso realmente podrías evitarlo, podrías no hacerlo y realmente no pasa nada, sigue estando correcto, pero eso lo hacemos como un refuerzo, ¿no? Preferimos que sobre a que falte, ¿no? Entonces, aquí, estas dos hiladas de ladrillo las hacemos simulando una dala intermedia, que ahí te va, como quien dice, la regla de cuándo necesitas una dala intermedia y cuándo no. Cuando un muro es mayor a los 3 metros de altura, por regla tienes que meter una dala intermedia de concreto para que ese muro garantice que al menos se mantenga solito su mismo peso. Deja tú que mantenga una losa, que se mantenga a sí mismo, mayor a 3 metros, obligatoriamente tienes que meter dala de concreto, ¿sí? Si no es mayor a 3 metros el muro, no es reglamentario meter una dala intermedia. Lo puedes hacer y no está mal, va a quedar muy reforzado, pero no es necesario. Entonces, nuestros muros no rebasan los 3 metros de altura. En toda la planta tenemos una altura de 2,80, altura final, ¿sí? Entonces, estamos abajo de los 3 metros. Por esa razón, no metimos dala de concreto. Pero sí estamos metiendo 2 hiladas de ladrillo. ¿Por qué? El ladrillo tiene un poco más de resistencia que el block. El block es un block de jalcreto compactado, ¿sí? Mientras que el ladrillo viene siendo de barro y es mucho más sólido. El block es más poroso y es más liviano, ¿sí? Entonces tiene menos resistencia. Es más difícil, en todo caso, si con una prensa apachurras un ladrillo y un block, pues es más fácil tronar el block que el ladrillo. Tiene mayor resistencia y densidad el ladrillo. Entonces, como una simulación de una dala intermedia, que pues no es necesaria, pero queremos darle un poco más de fuerza al muro, un poco más de resistencia para garantizar que siempre funcione bien la casa 50 años, 100 años, metemos estas 2 hiladas para simular y darle mayor resistencia al muro nada más. Pero te digo, realmente obligatorio no es. O sea, si no metes estas 2 hiladas no quiere decir que esté incorrecto tampoco, pero es una medida que puedes tomar para darle mayor refuerzo a tus muros y garantizar que a la larga siempre queden bien, porque muchas veces si tu muro no queda por alguna razón bien pegado o no hiciste correctamente tu cimentación y se empieza ahí a ver movimientos en la casa, lo que va a pasar es que en tu muro se va a reflejar una grieta así en diagonal, que esas son las peligrosas. Si tienes una en vertical, horizontal, realmente no hay de qué preocuparse, pero si tienes una grieta así en diagonal atravesando todo un muro, eso quiere decir que hubo un asentamiento en tu construcción, lo cual eso sí es peligroso. Entonces, con estas 2 hiladas, si pensando mal, algún albañil algo se evitó en la cimentación y no se hizo correctamente, pues esto te está ayudando a que esa grieta no se refleje jamás, porque le estás dando un poco más de refuerzo y también un poco más de cuerpo para las vibraciones. Al final, las estructuras siempre están en movimiento. Es un movimiento que no percibimos, pero siempre están en movimiento las estructuras. Entonces, esto nos ayuda
a lo mismo que la malla, a que no salgan grietas en los enjarres, porque por esa misma vibración, si tu muro no tiene la resistencia correcta o adecuada que se calculó en el cálculo estructural, digamos, pues esas grietas van a empezar a aparecer, y esas no son como las de las mangueras que las resanas y ya se quitó. Estas grietas, si llegas a tener una grieta estructural, tienes que abrir toda la grieta alrededor de 1 pulgada, o sea, literal ranurar esa grieta, rellenarla, puede ser con poliuretano, aplicar malla y volver a enjarrar, y lo más seguro es que vuelvas a salir otras 3 o 4 veces, y 3 o 4 veces la tienes que volver a cerrar hasta que ya no salga. Entonces eso sí es algo muy difícil de quitar, entonces estamos tomando precauciones, que obviamente toda nuestra cimentación fue bien planeada, fue calculada mediante un cálculo estructural que se basa en una mecánica de suelos, que una mecánica de suelos es un estudio de cómo es la superficie de tu terreno, qué tan duro o blando es, ¿no? Entonces, mediante eso, haces un cálculo estructural, calculando el peso que le vas a echar a los muros y a los castillos, y mediante eso decides cómo va tu cimentación, ¿no? Entonces, toda la cimentación de esta casa se hizo mediante un cálculo estructural, entonces confiamos en que está bien reforzada la cimentación, pero de todos modos hemos aprendido que siempre está mejor que sobre a que falte. Entonces, metemos 2 hiladas simulando una dala intermedia de manera de precaución, ¿no? Ok, gracias. No, gracias a ustedes. Estos nomás le llaman de campana. Es igual como si fuera moño, pero con sencillo el alambre. Y la cuna. Este que está más larguito. La cuneta es así. ¿Y para qué se utiliza cada uno, mi Freddy? ¿Cuál es la diferencia? Normalmente cualquiera que son la cuna o el moño es para que no bajen los estribos y no se muevan. Ok. Y estos son nomás puros moñitos. Para la parrilla. Para la parrilla. Para la parrilla, ese es el sencillo. Ese nomás lo... Ahí falta uno. Es Así, el que mira. nosotros estamos haciendo, ¿no? Sí, man. Este es un moño. Y los otros para estribos o para sostener. ¿Quién se quiere las aventar uno? tablas. A ver. A ver, Perico. No, pues cada uno se tiene que aventar uno. A ver, yo. ¿Qué necesito Agárrese. también hacer con no me pases nomás, güey. Se lo mandamos Y a- quiero agarrar aquí y aprovechar el Freddy que anda aventando. Este puede meter. Este le pasa la vuelta aquí y aquí aprieta. ¿Así? Ajá. Y así cada. Sí. Y así ya le queda ahí el amarre. Sí, te fijaste cómo lo acomodó para que lo acomodes tú. Más que ese está muy corto. A ver, el de cuna. Vi que lo acomodó muy bien, pero no como muy bien. Ahí donde está, se ven mejor. Mira, amarra este. Este es el más grande. Sí. No, Era por el otro lado, por la parte de aquí. Por arriba, ¿no? ¿así? Así. Son como 2 orejitas, ¿no? Simón. Ese ya no hace que regrese, ni que jale, ni nada. Es el más. Ese es el más fregón Esa que es la hay. cuna. Esa es la cuna. O el 8, que es el que hice ahí. Claro, vi que tenía bajantes de agua pluvial, ¿son esas? Exactamente, todos los tubos de 4 pulgadas que ven Ya está saliendo grabando. hacia arriba son bajantes pluviales, exactamente. Y por ejemplo, los que ven tal vez de 2 pulgadas y así, esos son respiraderos para el baño, y muchos son también para aires acondicionados, pero pueden ser para aires acondicionados, para respiraderos de baños o bajantes pluviales. Si en esta planta tuviéramos una planta alta, que no es el caso, esta ya es la azotea. Si fuera una construcción de 2 pisos, aquí podríamos tal vez tener un baño. Entonces también tendrías bajantes sanitarios para aguas negras, que también bajas en 4 pulgadas. Oiga, Arqui, ¿y esa madera para qué sirve? Ahí les va.
Este como cajón, llamémosle de madera, que también lo podemos hacer con la misma charola, de lo que se trata es de delimitar un hueco en la losa. Estos cajones delimitan los domos que vamos a tener esta losa. Entonces, aquí donde estamos parados tú y yo, que es este cuadrado, es el baño de visitas, que también da función y servicio a la recámara secundaria. Pero aquí es donde van a entrar todas las visitas al baño. Entonces, este baño va a tener un domo de muro a muro. Nuestro baño llega desde esta trave hasta esta otra trave. Entonces, desde muro a muro vamos a tener un hueco en nuestra bóveda, en nuestro techo. Entonces, de esta manera logramos que entre luz natural, luz cenital y ventilación natural también. Por los temas de los olores en baños o el tema del vapor y calor a la hora de usar la regadera, por todos estos respiraderos que colocamos como domos, damos el servicio al baño para respirar de manera natural, ¿sí? Ok. Entonces, estos cajones, cada una de las caras se le llama tira de corte, ¿sí? Entonces, todos estos elementos que colocamos aquí son tira de corte, al igual que todo el perímetro de nuestra losa lleva una tira de corte con charola, que es todo este perímetro, se llama tira de corte, que es con lo que delimitamos hasta dónde va a llegar el colado de nuestro concreto, ¿sí? Muy bien, gracias. Gracias a ti. Bueno, vi que en en toda la azotea veo que tienes botes de las instalaciones eléctricas, pero veo dos cajas. No sé por qué. Dos tipos de cajas, Ajá. ¿verdad? Pues es que tiene diferentes funciones este tipo de botes que colocamos en la losa, ¿sí? A lo que se refiere es a este tipo de cajas cuadradas y a este tipo de botes integrales. Es el nombre que llevan estos botes, el nombre que lleva es un bote integral. Y hay diferentes tamaños también. Todo depende de qué es la instalación que vas a colocar para lo que llevas tu bote. Entonces, estos botes los estamos colocando en nuestra losa de azotea y este bote, en esta medida, que es un diámetro de 6 pulgadas, es para empotrar lámparas en la bóveda del techo, ¿sí? Por eso está hueco y grande el bote, para que tú puedas empotrar la lámpara. Y al final, si compras una lámpara que tiene muy grande la parte que va dentro de la bóveda o mucha instalación, pues va toda oculta dentro del bote. Todos los cables quedan ocultos dentro del bote. Y tú debajo de la bóveda, debajo del techo, lo único que ves es una luminaria lámpara. empotrada en la bóveda. Entonces, este tipo de bote es para luminarias en bóveda empotradas. Y por ejemplo, a veces colocas lámparas más pequeñas Ujú. o más grandes, según sea el caso. Aquí tenemos una caja cuadrada, ¿sí? Que a diferencia del otro bote, este muchas veces se utiliza meramente como un registro eléctrico, ¿sí? Aquí no es para una luminaria en techo. Aquí es un registro para de aquí alimentar ya sea un apagador o de aquí jalarse hacia otra luminaria. En esta Conexiones, ¿no? recámara, perdón, dime. Las conexiones, ¿no? Exactamente. En esta recámara, según recuerdo, llevamos luminarias en muros. Entonces aquí, ahorita lo checamos en plano, pero me parece que esta no es una luminaria, este es un registro eléctrico. Para de ahí, pues poder cablear hacia una lámpara o pues de ahí poder llegar a un apagador. Sí, pero Ok. esa es la diferencia entre los tamaños. Entonces estos se utilizan para registros, los otros botes para lámparas y hay diferentes tamaños en esos botes según sea la luminaria que tú vayas a comprar. De eso depende Ok. el tamaño del bote. Y siempre que tengas un bote para una luminaria, debe ir acompañado de un poliducto, que el poliducto es esta manguera naranja, que en este caso estamos colocando poliducto de media pulgada. Entonces, si tú tienes un bote, que vamos a utilizar este como ejemplo, este bote es para una luminaria, ¿sí? Entonces, este bote debe de tener un poliducto que baje, ya que esta luminaria necesitas apagarla y prenderla con un apagador en la planta baja. Entonces, pues obviamente no te vas a subir a la azotea a prender la lámpara. Por esa razón, siempre debe llevar un poliducto que baje. Entonces, se observan, va un poliducto hacia allá que llega a aquel registro. Para eso es ese registro justamente, para canalizar una luminaria. Y esta luminaria debe tener alguna bajada. Hacia allá sigue canalizando y energizando más lámparas. Ahora vamos a ver la otra manguera que va hacia acá. Esta sí baja. Entonces, este va a ser nuestro apagador para apagar y prender esta luminaria. Mientras que las otras dos mangueras, los otros dos poliductos,
simplemente van y se conectan, ya sea hacia otra luminaria o hacia un registro para irse a otra luminaria, ya que todo va energizado desde una misma fuente, ¿sí? Obviamente separas los diferentes servicios de la casa. En tu centro de carga tienes varias pastillas. Cada pastilla cumple una función y un servicio distinto de la casa. Puedes colocar una pastilla para todas las luminarias de tu casa. Puedes colocar otra pastilla solamente para todos los contactos de tu casa. Puedes colocar una pastilla para cada uno de tus equipos de aires acondicionados, que esos llevan un poquito más de carga eléctrica. Y de esa manera vas distribuyendo tus cargas de la casa, ¿sí? No cargas todo en una misma. Exactamente. Entonces, para eso son estos botes y de esa manera se canaliza la instalación eléctrica aquí en la losa, ¿sí? Es lo mismo que hago yo. Mira. Doblas esto, pones. Y luego por eso das la vuelta por acá. Ponle aquí, Nachito, y ¿eso no? Ah, sí. Oh, ya, ya. Tenlo, y dale la vuelta por aquí, que salga por arriba. Sí, así. No se le dice mucha vuelta. Sí, ¿verdad? Ajá. Si se cae la losa ya sabemos por qué amarre fue. Es en cuanto lo doblas aquí poquito. Sácalo. Sácalo y vuélvelo a doblar. No hay pena, con tiempo que te salga. Sí, al cabo no entró a las 2, güey, no te apures. Esto lo pones aquí. Tienes que meter el gancho. ¿Cuánto se tarda un arquitecto en hacer un moñito? Depende. Aproximadamente ¿Vas? entre Vamos a hacer así de la gentil. Una. Ahí está. No, ahorita casi un ganchazo al Freddy, casi, ¿eh? ¿Está grabando? A ver. ¿Está grabando? ¿Sí te va? ¿Sí, no? ¿O no? Ah. Qué bueno que te fijas. Ahora les voy a desglosar un poquito más el armado, ¿sí? Entonces, en todo este segmento de losa, que es un cuadrado a una altura de 280 metros de altura, está descansando sobre dos muros. Uno es este muro, el cual lleva toda una trave, y otro es este muro perimetral, que también lleva una gran trave, ¿sí? Entonces, toda nuestra losa está descansando sobre esos dos muros, y todas estas varillas llegan de lado a lado, descansando sobre nuestras traves laterales. Las traves laterales son lo que va a sostener esta losa. ¿Y cómo la sostiene? Amarrando todo el acero que pasa por nuestra losa en esas dos traves. Entonces, todos estos elementos que podemos apreciar de varilla se llaman nervaduras. Son nervaduras y temperaturas, ¿sí? Que consisten simplemente de una varilla de media en la parte superior y otra varilla de media en la parte inferior. Estas se atraviesan de lado a lado, se conectan con las que atraviesan formando un solo cuerpo como si fuera un esqueleto. Recuerden que esto es el esqueleto y el concreto es la masa o el cuerpo, ¿sí? Entonces, todas estas son nervaduras que le dan la estructura de una cuadrícula, llamémosle, la cual unifica toda nuestra losa. Entonces, en medio de cada nervadura llevamos nuestro casetón de poliestireno, llevamos nuestras instalaciones eléctricas y en todos los puntos donde necesitamos reforzar para cargar el peso de nuestra losa, llevamos traves, ¿sí? Vamos a explicar una de nuestras traves, vamos a explicar esta. ¿20? Ok. Entonces, ahí les va. Ya vimos lo que son las nervaduras, las temperaturas. Ahora vamos a ver más a fondo las traves. Aquí podemos ver una trave de varilla corrugada que va de lado a lado en el frente de la fachada de nuestra casa. Entonces, ¿de qué está armada esta trave de varilla corrugada? Llevamos una varilla de media en cada esquina, que es 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Esas son nuestras 4 varillas de media, una en cada esquina. Y nos marca que llevamos un estribo de 3 octavos a cada 20 centímetros. Entonces, estos elementos, estos anillos
que envuelven nuestra trave se llaman estribos y nos los piden de 3 octavos a cada 20 centímetros. Entonces vamos a colocar un estribo a cada 20 centímetros. Acabamos de ver cómo hacer los amarres para colocar y habilitar estos estribos. Entonces colocas tus anillos uno por uno y de esta manera terminas habilitando toda esta trave de varilla corrugada, para posteriormente cimbrarla o colocar su tira de corte, que es la que delimita hasta dónde llega nuestra losa, y de esa manera al aventar el concreto se va a convertir en lo que es finalmente una trave de concreto. Y esta trave, al igual que las laterales, sirven para sostener toda esta losa. Si se fijan, llevamos una trave en cada orilla de nuestro perímetro y llevamos otra trave aquí por las cargas que llevamos. Aquí tenemos muros en los cuales descansa esta trave, pero desde esta trave hasta donde tenemos esa abertura ya no tenemos ni un solo muro donde descansar. Es por eso que hasta allá tenemos la siguiente trave y unificamos todas nuestras traves con estas nervaduras y de esa manera hacemos el cuerpo de nuestra losa, ¿sí? Entonces ahora lo que sigue es comenzar a colocar nuestros casetones de poliestireno para posteriormente colar nuestra losa. Y recuerden que es una casa de una sola planta. Entonces, esta losa que estamos habilitando es nuestra losa de azotea, es nuestra losa final. Estamos habilitando también instalaciones eléctricas, ¿sí? Tenemos botes integrales aquí, acá tenemos otro. Estos botes integrales son para lámparas, para luminarias. Aquí vamos a colocar luminarias que van empotradas en nuestra losa y por debajo tú solamente ves la luminaria, el puro círculo, por así decirlo, ¿no? No la ves debajo de la losa, la ves dentro de la losa. Para eso son estos botes, para ocultar toda la instalación. Mientras que llevamos otro tipo de instalación de este lado, con una caja cuadrada. A diferencia de estos botes integrales, como podrán ver, es mucho más pequeña y esta nos va a servir para colocar un contacto en nuestra bóveda, en nuestra losa. A diferencia de que aquí vamos a colocar una lámpara y por eso es más grande porque lleva instalaciones la lámpara, aquí solamente vamos a colocar un contacto, ya que aquí debajo llevamos la parrilla de la cocina y muy seguramente vayamos a colocar una campana sobre esa parrilla. Entonces, si al final el cliente decide colocar la campana o no decide, nosotros ya dejamos una preparación para un contacto en la losa, el cual va a cumplir la función de energizar la campana y darle funcionamiento. Entonces, estas cajas cuadradas las colocamos como registros eléctricos y en estas podemos habilitar instalaciones para contactos. Y estos botes integrales los utilizamos para luminarias en techo, o sea, lámparas en techo, ¿sí? Entonces, todos estos botes obviamente se canalizan entre sí, llevando la energía eléctrica hacia todas las lámparas y también llevamos bajadas hacia la planta baja. Siempre llevamos un poliducto que debe de bajar, el cual va a ser el apagador para prender y apagar todas estas lámparas desde abajo, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a ver la losa de acá. Tenemos dos tipos de losa en cuanto a sus alturas e inclinaciones. El tipo de armado de la losa es la misma, es una losa aligerada de concreto, la cual lleva sus nervaduras, sus temperaturas, lleva sus traves en todo el perímetro, que es lo que le va a dar, lo que va a cargar toda esta losa, unificada con estas nervaduras, y esta trave, si se fijan, no está ni a la mitad, ni a 3/4, ni en las orillas. Esta trave está donde termina nuestro muro de aquel lado. El muro de ese lado es más corto que el de este lado. El muro de este lado llega hasta donde termina nuestra losa, mientras que el muro de este lado llega hasta ahí y toda esa losa es un volado. Ahí ya no hay muro, toda esa losa va a volar, ¿sí? Entonces, por eso el cálculo nos pide aquí una segunda trave, además de la del perímetro, para soportar el peso de esta esquina de la losa que va a estar flotando, ¿sí? Debajo no hay ningún muro que la soporte, ningún castillo que la soporte. Es una losa volada en toda esta esquina, entonces por esa razón es que estamos metiendo toda esta trave para dar el refuerzo y pueda sostenerse a sí misma esta losa. De ahí en más es exactamente igual la losa, lleva su armado de varilla corrugada, se va a rellenar con sus casetones de poliestireno que les mostraré más adelante cuando lleguemos a esa etapa, que es justamente lo que sigue, y la colaremos. De esa manera unificamos nuestras dos losas mediante este muro, que es un muro armado de varilla corrugada,
el cual vamos a rellenar de concreto. Esa fue una modificación que hicimos nosotros. El proyecto originalmente tenía las dos losas separadas. Primeramente, teníamos que colar la losa que está a nivel, la losa plana, para que una vez que la coláramos, levantar este muro y aquel, que son unas piñas con una inclinación así, levantarlos con block. Y una vez que levantar esos muros, habilitar toda esa losa, lo cual resulta muy tardado, ¿no? Entonces, aquí la modificación que hicimos fue, en vez de que estos muros sean de block, vamos a hacer unos muros de concreto con varilla corrugada que unifican el armado de la losa inclinada con el armado de la losa plana. Y de esa manera logramos colar ambas losas en un mismo colado y reducir los tiempos de ejecución de obra. Entonces, esos son cambios y modificaciones que uno va haciendo al día a día conforme va avanzando la obra, siempre y cuando beneficien los procesos o el presupuesto de obra, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son los procesos de obra en los que vamos hoy en día en Casa Naranjos. Espero les haya gustado mucho este contenido, les haya sido muy útil, que lo puedan aplicar en sus trabajos o en sus estudios, o que simplemente sea información nueva para ustedes. Y no olviden darle like y seguirnos, eso nos ayuda mucho y nos estaremos viendo por aquí. Si quieren hablar de algún tema más a fondo, tienen alguna duda en específico, ya saben dónde dejarlo.